Bien, vamos a ver algunas sentencias. Estas sentencias tienen pues algunas características. Pero vamos a comenzar con la que es crear una base de datos. Como pueden ver, tenemos que especificar el create, que especificamos que vamos a crear la base de datos. Luego especificamos qué tipo de elemento vamos a crear, que en este caso sería database, y en este caso se está creando una base de datos llamada administración. Luego de crear la base de datos de administración, debemos especificarle al sistema que vamos a utilizarla. Entonces, para eso utilizamos use database. Bueno, aquí falta especificar el nombre de la base de la base de datos. Será use database y el nombre en este momento sería administración, punto y coma y enter. Con eso estaríamos logrando pues que el sistema la empezáramos a usar. Esta sección aquí le falta la parte de mencionar la administración y por ende este ejemplo como tal no sería válido hasta que le agregáramos aquí la parte que se llamaría administración. Para crear una tabla hay unos parámetros básicos. Tenemos que tener en cuenta que los campos, empecemos con que vamos a crear una tabla, entonces aquí decimos que vamos a crear una tabla y la tabla es usuarios. Y debemos especificar el nombre de ese campo interno. Aquí en este momento hay dos campos, el campo nombre y el campo clave. Y aquí especificaríamos qué características tiene. Entonces en este caso sería varchar de 30. Lo podemos poner en int, hay tipo date, hay tipo de horas, hay tipo flotantes, hay una gran variedad y para uno especificar eso depende del motor de base de datos. Como estamos trabajando en MySQL, pues buscaríamos entonces cuáles son los atributos que le podemos dar a estos campos. En este caso los dos son varchar. Varchar de 30 significaría que tendríamos 30, digamos que espacios en memoria o 30 espacios para especificar algo. Si por alguna razón escribiéramos algo que superara los 30, por ejemplo, no sé, de la A a la Z dos veces, pues probablemente nos va a llegar hasta la Z, que es el 27, luego otra vez la A, la B, la C, y de ahí para adelante no se guardaría en el campo nombre. ¿Debido a qué? A que supera la cantidad de espacio que se definió desde un principio. Clave también está definida como varchar y en este caso es 10. Entonces si la clave es superior a 10, pues entonces no sería aceptada. Actualmente, pues como se trabajan algunas encriptaciones, pues quizás varchar 10 sería algo muy pequeño para la realidad. Pero en el ejemplo, pues coinciden de que puede ser una clave de 4 dígitos, como por ejemplo la que se utiliza en los cajeros electrónicos y manejan una seguridad que es mucho más alta. Para ver todas las tablas, ¿cierto? De una base de datos hay que colocar show table. Aquí estamos diciendo en español, muéstrame las tablas. ¿De cuál base de datos? Pues la base de datos que tenemos en use, la que pusimos al principio, use administración, por ejemplo. Entonces nos vamos a ver todas las tablas que estén dentro de la base de datos de administración. Si yo quisiera ver las tablas de otra base de datos diferente, entonces ¿qué haría? Iría primero a decir que voy a usar otra base de datos, por ejemplo, use mi otra base de datos, y cuando le colocara aquí el show table, pues entonces automáticamente, ahí sí me mostraría las de esa tabla. Cuando queremos, por ejemplo, nos equivocamos en que necesitábamos algo de contactos y la verdad es que teníamos que colocar contactos, pues hay dos procedimientos: borrarlo engorrosamente, perdemos el tiempo de que tenemos que volver a colocar los atributos, los campos y los espacios, o hacemos renombramos la tabla. Para hacer eso por código directamente en base de datos y por consola, ¿no? Porque pues fuera de una interfaz definida, como por ejemplo XAML y otras herramientas nos las pueden facilitar, tendríamos como tal que manejar esa sintaxis. Le vamos a decir, oiga, altéreme la tabla, y en este caso la tabla se llama amigos, ¿cierto? Cámbieme el nombre a contactos. Así de simple. Se haría el cambio como tal de la tabla y por ende pues todos sus campos internos cuando los quisiéramos llamar ya no los llamaríamos con table amigos sino con table contactos. Para cambiar el nombre de una tabla usando bueno, aquí hay otra forma, ¿cierto? Usando otra sintaxis. Aquí le estamos diciendo que me cambie la tabla amigos a contactos. Entonces como tal son dos opciones que se pueden manejar. Nuevamente los lenguajes de programación y lenguajes tienen varias opciones para hacer procesos parecidos.
Cuando yo quiero crear una tabla primaria y digo, ay, jue chica, a mí se me olvidó colocar esa tabla primaria al principio. Entonces la opción más recomendable y más dada es, vamos a alterar la tabla. Y para ello entonces decimos, bueno, altéreme, ¿cierto? Mira, alter la tabla, especificamos cuál es esa tabla que queremos alterar, que en este caso sería libros. Le decimos que queremos añadir, ¿qué? Una llave primaria. Entonces quedaría así, alter table libros, add primary key, y entre paréntesis estaríamos colocando el campo que va a ser esa llave primaria. Obviamente, pues en la tabla tiene que existir, número uno. Número dos, si lo bajamos como primero, tenemos que tener claro de que no se puede repetir en ninguno de los registros. Este campo, en este caso código, es único e irrepetible durante todos los registros. Ya cuando hablamos de llaves primarias compuestas, que es otra cuestión un poquito más avanzadita, quizás una de las dos se puede repetir, pero jamás se pueden repetir las dos. Si por alguna razón nos equivocamos, si metimos la pata y no era esa como tal, primero tenemos que eliminarla porque no nos va a dejar hacer ese tipo de agregados. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, oiga, alteramos la tabla, ¿cierto? Que sería alter table. ¿Cuál tabla? La tabla libros. Y le estoy diciendo drop, que es característico a borrar. Siempre que veamos en una sintaxis drop, estamos haciendo algún tipo de borrado. Se puede borrar las tablas, se pueden nomás borrar los registros dentro de la tabla, se pueden eliminar las bases de datos y todo va a estar acompañado de una palabra drop. Y aquí estamos diciendo pues el primary key. En este caso vemos cómo se especifica que es directamente en la tabla libros. Bien, para agregar una llave foránea debemos utilizar los siguientes sintaxis. Alter table, ¿cierto? Tabla 1. Bueno, aquí tenemos que especificar algo y esto no es de saber o no saber escribir la sintaxis, que es lo que vemos acá, sino de saber cuál sería la primera tabla que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay tablas que son esenciales y hay otras tablas que son secundarias. Por ejemplo, yo voy a ingresar un paciente o voy a ingresar un cliente. El sistema me lo debería dejar ingresar completamente libre. Pero en el momento que yo necesite crear una cita, es obligatorio crear una llave foránea. Y esa llave foránea va a estar citas depende de los pacientes que hay. Por ende, la primera tabla de citas. Y se referencia a la tabla de dependencia, que en este caso sería pacientes. Aquí hice un ejemplo con tabla 1, tabla 2, pero entonces hay que tener muy claro a cuál de las tablas hay que aplicarle esto. Si se lo hacemos al revés, no nos va a dejar guardar nada. Entonces aquí entraríamos a decir que alter table, el nombre de la tabla, add constraint foreign key, que ese sería como añádeme una llave foránea, dentro de paréntesis sería el campo de la tabla 1, en este caso. Entonces, esto es lo que está aquí dentro en tabla 1, que ya debe existir. Y pues normalmente pues no tiene que hacer la llave primaria. Bueno, normalmente. Referente a la tabla 2 y luego especifico el campo con el que yo voy a relacionar. ¿Sí? Y hago el enlace. Luego de crear esto, en el momento que yo intente agregar una cita con, digamos, la cédula de un paciente que no exista, la misma base de datos me va a botar un error y me va a impedir que se haga el agregado. Y eso me va a dar lo que se llama la fiabilidad como tal de la información que estamos manejando en la base de datos. Bueno, para cambiar el nombre de un campo, trabajamos, bueno, vamos a alterar la tabla de libros, ¿cierto? Y aquí vamos a decir que me cambie costo, precio decimal. Aquí, listo, estamos cambiando el nombre costo por precio y le estamos dando una característica que es decimal 5,2. Aquí debería referirse a que estamos hablando de que son 5 campos y 2 decimales. Eso. Modificamos el tipo de modificar el tipo de algún campo incluidos sus atributos. Alteramos la tabla, en este caso la tabla, ¿cómo se llama? Libros. Luego de ello, entonces, le decimos que modifiquemos, ¿cierto? La cantidad, aquí vemos que esto es una cuestión de tipo entero y
Y una cuestión que no está ahí dentro de su categorización, que es un designates. Tenemos que aclarar que muchas de las sentencias, códigos y llamamientos que se pueden trabajar, que, que se pueden dar dado un análisis respectivamente al inglés. Entonces, por ejemplo, aquí decimos que alteramos la tabla libros, ¿cierto? Agregamos el campo cantidad. Aquí le estamos diciendo que es un tipo entero, que no se le ha categorizado ningún espacio como tal y que no se le permite que sea nulo. Para entrar aquí en la realidad tenemos que tener claro qué es nulo y no nulo. Algo nulo es que yo podría agregar un paciente y dejarle nulo un acompañante, no es obligatorio. Pero yo no puedo dejar nula la cédula, porque para mí eso es tan importante, porque cómo después voy a encontrar un paciente si pueden existir muchos pacientes con los mismos nombres. Entonces hay campos que debemos dejar nulos porque sabemos que podrían no llenarlos y no afectaría como tal lo que nosotros tenemos pensado como la legitimidad de la base de datos. Hay otros que deben dejarse nulos, ¿cierto? Que, bueno, al revés, perdón, cambio. No nulos no son necesarios y pueden dejarse vacíos, y nulos son aquellos que por obligación deben llenarse, si no, no se guarda nada en la base de datos. Para eliminar un campo, vemos nuevamente que nos encontramos con la palabra drop. Entonces vamos a alterar la tabla, en este caso la tabla libros, vamos a eliminar edición. Así de simple se logra y todo se basa, como habíamos mencionado en la anterioridad, basados en la palabra drop. Para mostrar todos los registros de una tabla utilizamos el select asterisco from libros. Aquí como tal estamos diciendo seleccióneme todos los campos de la tabla libros y el sistema automáticamente me va a mostrar todos los registros con todos sus campos sin obviar ninguno. Para poder llegar a especificar como tal cuáles queremos mostrar, y eso se da en algunas partes, por ejemplo, cuando queremos hacer una consulta y no queremos mostrar el código, porque es irrelevante para la persona que lo va a ver el código, y no queremos mostrar, no sé, el código de la ciudad, porque no es necesario en este momento, pues no las especificaríamos. Entonces aquí estamos seleccionando, seleccióneme el campo título, el campo autor, el campo editorial de la tabla libros. Automáticamente entonces solamente me van a aparecer estos datos, ¿cierto? Obviamente así abajo aparecerían todos los datos, pero solamente estos tres. Si la tabla de libros tiene 20 campos, realmente se van a obviar y solo se van a tener en cuenta los que ya hemos especificado. Centejas con búsquedas específicas. En algunos de los casos, cuando estamos hablando de búsquedas, necesitamos buscar algo tan específico para que se reduzcan la cantidad de resultados al punto de encontrar rápidamente el que queremos buscar. En este caso, estamos seleccionando el campo nombre, el campo clave de la tabla de usuarios, pero basados a una condición donde, ¿cierto? Esto significa donde el nombre, que esto como tal es lo que está en la base de datos, esto acá es lo que está en la base de datos, nombre, debe ser igual, en este caso colocado entre comillas, Mario Pérez. Significa que la base de datos solamente me va a mostrar todos los espacios donde aparezca Mario Pérez, ¿sí? Entonces podría reducirse la búsqueda mucho más rápida. En este caso, en este ejemplo, estamos viendo cómo podemos también generar una búsqueda donde podemos mostrar un paquete de características y lo vemos acá. Aquí estamos seleccionando el campo título, autor, editorial y precio de la tabla de libros, donde volvemos a poner una condición: el campo de nuestra base de datos llamado precio tiene que ser mayor de 20. Entonces, si tenemos 500, en este caso serían libros, pero esos libros todos están si digamos que estos son $20, que los tenemos a $5 y solamente 4 los tenemos en $21, solamente me mostraría esos 4. Los demás los obviaría porque en precios son menores que 20. Y aquí la condición es muy clara, precio debe ser mayor que 20. Para recuperar el registro que contenga el valor null. Si por alguna razón queremos ver cuántos campos están vacíos, debido a que dentro de lo que nosotros pensamos en la base de datos decidimos que no deberían ser obligatorios llenarlos, pero por alguna razón necesitamos saber si están nulos,
Entonces aquí que decimos, seleccióneme asterisco, aquí está diciendo seleccióneme todos los campos de la tabla de libros, ¿cierto? Where, o sea, vamos a dar la condición donde precio es nulo. O sea que todos los campos que, o sea, todas las características donde el campo precios esté clasificado como nulo, o sea que está vacío, automáticamente me los va a mostrar. Por ejemplo, si aquí leemos, es posible obtener salidas en las cuales una columna sea resultado del cálculo y no un campo o una tabla. Aquí vemos cómo podemos aplicar operaciones matemáticas que nos pueden servir de utilidad para no hacer varios procesos a la vez. ¿Qué es lo que sucede? Si yo no utilizara esta operación matemática, tendría aquí abajo hacer la multiplicación para luego mostrarla. En cambio, aquí ya tengo el resultado para mostrarlo. Entonces, seleccióneme el título, el precio y la cantidad. Y el otro campo que va a quedar, o sea, la otra muestra de los registros que va a aparecer va a ser el precio multiplicado por la cantidad, que son estos dos de acá. ¿De qué? De la tabla de libros. Entonces me va a mostrar el precio, la cantidad y me va a mostrar ese resultado como tal, como parte de su registro. Para ordenarlos existe ordenamiento ascendente y ordenamiento descendente. La abreviatura es ASC y DESC. Normalmente por defecto se ordena de manera ascendente, de la A a la Z, pero por alguna razón se quiere ordenar de la Z a la A, entonces sería de manera descendente. Aquí seleccionamos el código, el título, el autor y la editorial del precio. ¿De qué tabla? De la tabla libros. Y me la ordena basado en el título, así que me lo va a ordenar de manera alfabética. Esto es algo importantísimo cuando queremos mostrar información demasiado compleja porque es más fácil para un manejador del programa o de la base de datos encontrar de manera rápida a Juan porque va bajando a gran velocidad hasta que encuentra la J. Entonces es una muy buena característica. También se pueden trabajar operados lógicos. Está el AND, el OR y son los más usados. Hay otros más, pero el AND y el OR son los más usados. Cumplen con este parámetro. Si estamos hablando de AND, que es por ejemplo este caso, significa que las dos condiciones tienen que por obligación cumplirse para que sea aprobado ese registro. Pero si por el contrario tiene OR, si se llegara a cumplir alguna de las dos, o las dos, sería aprobada. Y depende de la decisión que nosotros queramos tomar. En este caso seleccionamos todos los campos de la tabla de video donde el autor tiene que ser Borges. Y al mismo tiempo el libro debe ser menor o igual a 20. Digamos que $20. Si hay un libro que sea Borges, pero valga más de $20, como estamos en la condicional, automáticamente no se va a mostrar. Igualmente, y si hay un libro que valga menos de $20, pero no tiene como autor Borges, daría exactamente igual y no se tomaría como parte de las muestras del registro. Esta es una función realmente interesante porque yo puedo seleccionar todos los campos de la tabla de libros donde el precio esté o ronde entre los 20 y 40. Si estamos hablando de precio, podemos decir que solo quiero ver los libros, ¿cierto? Que valgan más de $20 o menos de $40, y esa es la traducción que está ahí. Para utilizar la función in, seleccionamos la campo libros y especificamos que donde el autor, ¿cierto? Debe ser Borges o Paenza. Debe incluir esas dos opciones para que aparezca. Se puede también comparar cadenas de caracteres realizando consultas. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que sea Borges. Si por alguna razón hay un autor que sea a Borgeses, o sea que tenga ES extra, pues está haciendo una comparación. Aquí vemos como seleccionamos todo lo de la tabla libros y donde decimos que el autor, ¿cierto? Debe estar dentro de la cuestión Borges. Estas comillas son un apreciativo de que puede tener algo acá o algo acá. Aquí podemos ver que aquí estamos buscando todos los libros que contengan la cadena MA. Puede ser matriz o mamá o una gran variedad de palabras, pero como tal deben contener la palabra MA y para eso se utiliza regex. Vemos que se trabaja lo mismo, aquí seleccionamos en este momento solamente la tabla del campo el título de la tabla de libros, Valware, que es nuestra condición,
donde el título regexma, el que cumpla con las características, pues es mostrado. El valor count lo único que hace es devolverme la cantidad de campos que tiene esta tabla. En este campo seleccioname select, ¿cierto? Count from libros, entonces me puede salir 100. Y que hay 100 libros en la base de datos. Para realizar sumas también se puede realizar basados en este. Seleccionamos, le digo que me sume la cantidad de la tabla de libros. Entonces él va a ir sumando y me va a mostrar un resultado de esa suma. Y puede ser útil como para preguntarme cuándo tengo que pagar de nómina a mis empleados. Entonces, hago esta fórmula y me saldrá 500 millones. Entonces ya sé que tengo que sacar del banco 500 millones para pagar. Y me ahorro tanta pensadera y tanto gasto de tiempo. En este caso, como estamos seleccionando la cantidad, podríamos estarnos preguntando cuántos libros tengo en este momento en el stock o en el inventario. Para hallar el máximo valor o el mínimo valor de alguno de las características o campos que queremos manejar, trabajamos el max. Él hace un recorrido por todos los registros de una tabla específica y solamente va a quedarse con el que sea más grande que los demás. Y el valor mínimo es exactamente lo mismo, el que sea más pequeño que los demás. El ABG funciona para sacar un promedio. Entonces, digamos que aquí el ejemplo podría verse más claramente si estamos hablando de las notas de un estudiante. Entonces, seleccionamos, especificamos el ABG, que es la función que hace eso, y le colocamos notas de la tabla, digamos que ya no sería libros, sino la tabla calificaciones. Y el sistema automáticamente me diría, esta persona sacó 3.5 como definitiva. Sacar un ABG con precio, no sé, no lo veo posible por lo que se hace el promedio. Pero entonces el ejemplo anterior se clarifica. Igualmente, pues saben que estos códigos hay que aprenderlos a utilizar y saberlos aplicar. Con la cláusula distinct, lo que hacemos es especificar los registros de datos duplicados sean obviados. Si hay, por ejemplo, autor repetido, él va a obviar ese tipo de información. Aquí, por ejemplo, lo que hacen es agregar un alias al count que hicieron. Entonces, en este caso, el alias se llama libros de Borges. Y esto facilitaría, pues a futuro, otro tipo de manejos para esta información. Para insertar un registro en una tabla, tenemos que tener varias características. Debe ser la totalidad de los campos que están en la tabla. Si hay uno más o uno menos, aunque tenga todo correctamente lleno, él me lo va a rebotar porque no más me va a permitir la cantidad de campos exactos. O en su defecto, los que son obligatorios o los que no pueden llegar a ser nulos. Los demás pueden dejarse en vacío, no van a aparecer, no van a molestar, pero van a quedar obviamente vacíos. Si yo quiero modificar una información, entonces aquí por ejemplo les digo actualicemos usuarios, ¿cierto? Donde la clave sea Real Madrid. Ahí lo que vamos a hacer es modificarlo. Si vemos aquí, para modificar un dato específico, entonces vamos a hacer actualizar, que es el update, usuarios, ¿cierto? Donde clave, ¿cierto? Debe ser igual Boca, donde el nombre debe ser Mario Pérez. Así que todos los Mario Pérez entonces van a terminar con su clave Boca. Para eliminar los registros de una tabla, todos los registros de una tabla, entonces sería delete o delete from user, o en este caso sería usuarios. Para eliminar o sea, aquí eliminamos todos, queda vacía la tabla. En cambio, cuando vamos a hacer delete from use o usuarios, donde nombre sea igual a Leonardo, pues me va a borrar todos los registros de la tabla donde el nombre sea con Leonardo. Creación de un backup de la base de datos. Bueno, aquí estamos hablando de que elegimos MySQL Dubs, ¿cierto? Aquí ponemos dentro las opciones de esas características, el nombre de la base de datos y el nombre del archivo con el que se va a guardar. Bien, esas son todas las sentencias. Tenemos que tener claro que cada sentencia cumple un valor y que cada sentencia puede ser compuesta. Digamos, en la parte de inserción, en la parte de select, se puede llegar a agrandar y que se tiene que tener en cuenta otras características. Y eso sería todo.
¿Listo?